Esta semana el mercado entra en un punto clave al cierre del año. Empiezan a activarse factores que históricamente han influido en índices y acciones. La estacionalidad vuelve al centro de la escena con el Rally Santa Claus, un periodo que suele mostrar sesgo alcista y marcar el tono con el que el mercado inicia el nuevo año. No es una garantía, pero sí una señal relevante cuando revisamos también otros datos. Al mismo tiempo, vemos movimientos importantes en empresas clave desde competencia por activos estratégicos hasta tecnológicas como Micron que mejoran sus expectativas debido a la IA. En liderazgo, el consenso es claro. Microsoft sigue siendo uno de los grandes favoritos, mientras que Nvidia vuelve a estar en el foco por su exposición a IA y China, con riesgos que no podemos ignorar. En este video revisamos estos puntos claves para entender el pulso actual del mercado. Antes de empezar, un disclaimer importante. Todo el contenido que vas a ver es 100% educativo e informativo. No constituye una recomendación de inversión ni asesoría financiera. Cada decisión en los mercados debe tomarse con análisis propio y una adecuada gestión de riesgo. Ahora sí, vamos a entrar al análisis. Esto puede mover al mercado ahora. IA, Big Tech y estacionalidad. Comenzando por el tema de estacionalidad, tenemos el Rally de Santa Claus. En este caso, el rally va del 24 de diciembre a inicios de enero. En ese periodo, el SP 500 ha subido un 1.25% en promedio durante estas fechas y nunca ha caído durante 3 años seguidos. Este comportamiento muestra un sesgo alcista estacional que suele mejorar el ánimo del mercado, aunque no es una garantía y debe confirmarse siempre con otros análisis. Pero es importante ver que en este caso tenemos 2 años, 2023 y 2024, donde no existe un rally Santa Claus y que pues podríamos ver en este caso un año positivo, tomando en cuenta la data histórica de este tipo de patrón. Ahora, revisando un poco más acerca de las noticias actuales, tenemos la guerra de ofertas por Warner Brothers. Netflix y Paramount Skydance compiten por Warner Bros. Con propuestas bastante distintas. Netflix plantea un acuerdo mixto que es efectivo más acciones, valuado en 82.7 mil millones, apostando por sinergias y su escala de más de 300 millones de suscriptores. Mientras que Paramount responde con una oferta del 100% en efectivo de $30 por acción, elevando el valor empresarial a 108.4 mil millones e incluyendo todos los activos del grupo. La decisión final marcará el rumbo del negocio de streaming y los medios tradicionales. En este caso podemos ver un poco sobre las dos ofertas que tenemos acerca de $23.25 en efectivo por acción y más o menos $4.5 en acciones por acción. Y del otro caso tenemos $30 por acción y un 100% en compra de efectivo. También obviamente una prima del 121% sobre el precio de cierre del 10 de septiembre versus un 139% sobre el precio no afectado de $12.54 del 10 de septiembre. Tenemos igualmente que el cierre estimado en Netflix, en caso de que sea quien adquiera a Warner, es entre 12 y 18 meses y en el caso de Paramount sería más de 12 meses igualmente. Ahora, ¿qué tal vez es importante tomar en cuenta aquí? Es el valor de la empresa. Obviamente, pues Paramount da un valor mucho más alto a la compañía de lo que lo hace Netflix por el tema del valor que toman ellos de la acción individual. En cuanto a comentarios políticos, pues Trump destacó que Netflix tiene buena fortaleza y que tiene un gran tamaño de mercado. Mientras que también criticó a CBS tras la compra, aunque elogió a David Ellingson, que es el CEO de Paramount Skydance. Algo también que es distinto es qué quiere cada empresa, ¿no? Netflix en este caso busca los estudios de cine y televisión, IP de videojuegos, HBO, libre de contenido y HBO Max, mientras que pues Paramount sí busca quedarse con todos los activos de esta empresa. Ahora,
Pasando a otra empresa, Micron deja mejores resultados. Micron Technologies muestra una mejora sólida en sus expectativas fundamentales, que son las EPS, ¿sí? Este indicador o este múltiplo indica las ganancias por acción y mide la rentabilidad, mientras que las EPS ajustadas eliminan factores puntuales para reflejar el negocio real. El CEO de esta empresa destacó que la demanda ligada a inteligencia artificial y centros de datos está impulsando ingresos récord para la empresa, mayores márgenes y un fuerte flujo de caja, lo que ha llevado a revisiones al alza de hasta un 45% en beneficios y ventas creciendo más del 50% interanual. ¿Qué es lo interesante aquí? Que podemos ver cómo ha cambiado la expectativa de la acción para los siguientes trimestres y siguientes años fiscales y cómo hace 60 días era únicamente de 3.9 y ahora ha aumentado a 4.6, por lo cual podemos ver que la tendencia del cambio en las estimaciones de este tipo de revisiones ha sido al alza, lo cual pues nos muestra que todavía existe un fuerte apetito por activos de riesgo, específicamente en inteligencia artificial. ¿Por qué hablamos de esta semana, de este activo en específico durante esta semana? Porque es de las acciones que ha roto los máximos después de la última corrección que vimos hace un par de semanas. Por lo cual, igualmente, cuando ya lo veamos en gráficos, vamos a ver por qué es interesante hoy en día revisar esta acción. Ahora, un tema que me pareció interesante fue ver las empresas que eran las seleccionadas por ciertos fondos de inversión, por ciertos bancos de inversión, por ciertos analistas. Y un tema que saltó mucho a la vista era el favoritismo que existe para Microsoft. De 62 analistas encuestados por FactSet, 61 recomendaron comprar o que consideran que está sobreponderada las acciones de Microsoft, ¿sí? Y que incluso el precio objetivo promedio está en $630 de estos 61 analistas que sí recomiendan compras en Microsoft. Este nivel de acuerdo es poco común, que es lo que me llama la atención esta semana, incluso entre empresas de gran capitalización, y refleja una fuerte convicción de mercado en el crecimiento futuro de Microsoft, especialmente por el impulso de la nube y la inteligencia artificial. El respaldo casi unánime que vemos se explica por tres factores clave. Primero, Azure sigue creciendo a tasas elevadas, que es el gráfico que podemos ver aquí, y la demanda de la IA supera la capacidad disponible, lo que anticipa mayores ingresos futuros. Segundo, la integración de la IA, que puede ser Copilot en este caso, en productos empresariales acelera la monetización sin depender solo del consumo de la nube. Tercero, aunque el CAPEX es alto el día de hoy, el mercado espera expansión de márgenes cuando la infraestructura empiece a generar rendimientos. En conjunto, los analistas ven visibilidad de crecimiento y liderazgo frente a otros competidores. Y me parece interesante, ¿por qué? Porque hay muchos analistas que están recomendando mantener compras o comprar Microsoft para los siguientes años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su take profit o su punto objetivo de precio pues se encuentra mucho más arriba de un 30%. Ahora, otra noticia igualmente relevante que tenemos una actualización esta semana es que Nvidia vuelve a subir y en este caso con la noticia de que China está en el foco. Las acciones de Nvidia suben tras ser nombradas top pick en semiconductores para 2026 por Robert W. Baird, que reiteró recomendación de compra y fijó un price target de $275. Honestamente, son price targets muy elevados que están viendo últimamente y eso también nos demuestra la euforia que todavía existe en IA. Ya cuando saltemos a gráficos vamos a ver qué tanto porcentaje debería subir Nvidia para alcanzar estos targets que tienen diferentes bancos de inversión y diferentes inversores, pero vemos igualmente como lo que pasa con Microsoft, que hay mucho optimismo frente al futuro de estas empresas de tecnología. En este caso, ¿por qué son tan alcistas? Principalmente por un apoyo en la fuerte demanda de IA y ahora que se están quitando restricciones de oferta. A esto pues se le suma el plan de enviar chips H200 a China desde febrero. El punto clave es el potencial de ingresos que presenta esta noticia de China. Si se aprueban las licencias, China volvería a aportar el volumen relevante. Sin embargo, el riesgo regulatorio sigue presente, lo que puede generar volatilidad pese al sólido respaldo de analistas. En pocas palabras,
Si otra vez Nvidia puede exportar este tipo de chips, vamos a ver un crecimiento sólido de Nvidia en los siguientes años, porque lo que aportaba el mercado chino a Nvidia era bastante significativo, pero pues obviamente el riesgo, ¿cuál sería? Que este tipo de licencias no avancen o que directamente se cancelen, ¿sí? Entonces es importante pues obviamente tener un escenario base que es ser alcistas en Nvidia siempre y cuando pues se vaya cumpliendo con el tema de licencias y el riesgo que existe, al menos en esta idea, pues sería que no se den el tipo de licencias en los siguientes meses. Listo, ahora iremos a revisar los gráficos de estos activos para revisar los price targets que mencionamos y ver cuál es el potencial que los analistas esperan en los siguientes meses. Listo. Ahora revisando pues lo que vimos en diapositivas ya en gráficos. Por ejemplo, el Rally de Santa, si tomamos en cuenta el cierre del día 22 de diciembre, ¿sí? eh, un 1.25%, que es lo que se promedia del Rally de Santa Claus, sería colocar el índice del SPX cerca de 6.960 puntos, ¿sí? Que pues sería, por así decirlo, un price target en caso de que el Rally de Santa este año llegue a su promedio histórico, ¿sí? Obviamente hemos visto ciertos datos que apoyan un cierre de año positivo. Tuvimos ciertos problemas en el año con el tema de IA, con el tema de tarifas, etcétera, pero estamos viendo que al final de todo, si vamos a ver el YTD, que es el rendimiento del índice desde el inicio de año hasta la fecha, como a pesar de un inicio tal vez un poco malo debido al tema de tarifas, pues hoy el mercado está cerca de máximos históricos y que si el Rally de Santa llegara a suceder, estaríamos viendo al SP cerca de los 6.960 puntos. Incluso revisando las expectativas para 2026, la media de el forecast que tienen varios bancos de inversión está alrededor de 7.500 puntos para 2026, por lo cual muchos analistas todavía esperan que el S&P siga subiendo de valor. En este caso, el punto de referencia para gran parte de Wall Street está en 7.500 puntos, lo cual es un crecimiento del 8 del 9% para 2026, lo cual pues obviamente no es nada exagerando viendo la data histórica de que este tipo de índices rinde entre un 7 y un 8% anual. Revisando en este caso lo que hablábamos sobre Warner, vemos cómo lo que ofrece Paramount Skydance es cerca de donde se encuentra el precio hoy en día, ¿sí? Tenemos una pequeña diferencia de, un segundo, una pequeña diferencia de 4% en el valor de la acción, que incluso el precio de la acción llegó a estar en este precio en el 12 de diciembre, ¿sí? Mientras que obviamente pues la oferta que tiene Netflix es mucho más abajo del valor que tenemos hoy en día, ¿sí? Por lo cual pues son las zonas importantes hoy en día de observar en el precio de esta acción, porque son las dos ofertas que existen para comprar los activos de esta empresa. Pasándonos a revisar Micron, que era una de las empresas que pudimos ver que la expectativa de crecimiento de EPS ha cambiado mucho en los últimos 60 días, 30 días, incluso en la última semana. Es interesante ver que es de las pocas acciones que se encuentra hoy en día en máximos históricos. ¿Por qué? Muchos de los índices no los tenemos cerca de índices de precios máximos, sino pues se encuentran por debajo de una resistencia. Pero, por ejemplo, Micron se encuentra en $276 y en este caso sería atractivo pues ver un retroceso hacia las zonas de 265, que fue la última resistencia para pues poder buscar compras en este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque es una de las empresas que se beneficia del boom de IA y que como vemos la expectativa de crecimiento del EPS se mantiene positivo, por lo cual esto igualmente acaba apoyando a esta empresa. Ahora, revisando Microsoft, que considero que es la acción más relevante, al menos de esta semana. ¿Por qué? Porque como les decía, muchos analistas son positivos frente a esta acción y el precio promedio que se tiene a nivel de analistas es de 630. En este caso es un aumento de un 30% sobre el precio actual
¿Qué es lo interesante de Microsoft? Que no se encuentra en máximos históricos, que todavía tenemos puntos clave que podemos observar. En este caso, pues Microsoft me parece una buena acción y al menos en mi caso estoy esperando un rompimiento por encima de los $500 para esperar un retroceso a esta zona que ha funcionado anteriormente, tanto como soporte como resistencia, para a partir de ahí, pues comenzar a buscar compras a largo plazo en los siguientes meses. Honestamente, creo que el price target que tienen está bastante bien marcado y que es una acción que sí podría verse beneficiada por el tema de IA y que este año no tuvo un rendimiento muy sorprendente. Entonces, revisamos el rendimiento que tuvo Microsoft de inicio de año hasta la fecha es de únicamente del 14%. ¿Sí? Entonces, probablemente sea una de las acciones que en el próximo año destaquen, debido a que tiene bastante solidez y también productos de IA que pueden crecer bien en los próximos meses. Y para finalizar, tenemos igualmente Nvidia, que ha tenido días bastante positivos con el tema de las negociaciones con China para poder tener chips H200, ¿sí? Igualmente considero que el precio más importante para Nvidia hoy en día son los $178. Y si hablamos de algunos forecasts que tenemos por parte de analistas, tenemos $240 y tenemos también lo que es 275, que me parece que honestamente sí está un poco elevado. Es un aumento de casi del 50% de la acción, pero yo creo que considerar un forecast de 240 para lo que es todo 2026 tiene sentido, siempre y cuando la empresa muestre el crecimiento de su EPS y que también la demanda por IA se mantenga o que incluso llegue a crecer, ¿sí? En lo personal considero que un buen precio para poder ver Nvidia en los próximos meses es los $220, que es donde el precio ha estado muy cerca. Creo que actualmente es la zona relevante. El soporte de $178 es hoy en día lo que más importa en Nvidia. Y pues posiblemente en las siguientes semanas o meses veremos recuperar a la acción de Nvidia sus máximos históricos, que fueron de $211 por acción. Y obviamente, si las perspectivas y los datos apoyan todavía la narrativa de IA, sí podríamos ver una acción mucho más fuerte en los siguientes meses y que podría estar llegando al price target de 240. 275, la verdad, sí se ve un poco lejos, pero pues si vemos un boom de la IA, porque al menos no estamos todavía viendo un tema tan extremo de inversión en IA, pues sí podría el precio llegar a esta zona. Gracias por quedarte hasta el final de este análisis. Esto fue Pulso del Mercado. Te invitamos a seguirnos y activar las notificaciones porque mañana Verónica Chacón estará con análisis de FX y política monetaria. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente video.